se nos pide que encontremos el producto utilizando el acrónimo FOIL. La palabra FOIL se usa a menudo para recordar cómo multiplicar dos binomios. Observe cómo tenemos la cantidad 3x menos 7 multiplicado por la cantidad 4x más 5. Para multiplicar dos binomios, multiplicamos cada término en el primer binomio por cada término en el segundo binomio, y siempre hay 4 productos. Cada letra de la palabra FOIL representa uno de los productos. La letra F' representa el producto de los primeros términos en cada binomio, que es 3 veces 4 veces. La O representa el producto de los términos externos en cada binomio, que es 3 veces 5. El I representa el producto de los términos internos, que es negativo 7 veces 4x. Y finalmente, la L' representa el producto de los últimos términos en cada binomio, que es negativo 7 veces 5. Así que vamos a buscar este producto usando el acrónimo FOIL. El producto de los primeros términos es 3 veces 4 veces, que es 12x al cuadrado. El producto de los términos externos es 3 veces 5, que equivale a 15x. El producto de los términos internos es negativo 7 veces 4x, que es igual a 28x negativo, y finalmente el producto de los últimos términos es negativo 7 veces 5, que es igual a 35 negativo. Lo que significa que la cantidad 3x menos 7 veces la cantidad 4x más 5 es igual a 12x al cuadrado, más 15x, menos 28x, menos 35. Minus 28x, minus 35. Observe cómo podemos simplificarlo porque tenemos dos términos similares aquí. 15x menos 28x es igual a 13x negativo. Y, por lo tanto, el producto se simplifica a 12x al cuadrado menos 13x menos 35. Veamos un ejemplo más. Nuevamente, se nos pide que busquemos el producto utilizando el acrónimo FOIL. Tenemos la cantidad x menos 4, al cuadrado, así que debido a que el exponente es 2, sabemos que tenemos dos factores de la cantidad x menos 4. Entonces, una cosa para reconocer aquí es que no hay un atajo al cuadrar un binomio. La cantidad x menos 4, al cuadrado, no es igual a x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Sigamos y busquemos el producto usando FOIL, y luego verificaremos que no obtendremos x al cuadrado menos 4 al cuadrado, o x al cuadrado menos 16. Primero encontramos el producto de los primeros términos, que es x veces x. X veces x es igual a x al cuadrado. Luego encontramos el producto de los términos externos, que es x veces negativo 4. X veces negativo 4 es igual a negativo 4x. A continuación tenemos el producto de los términos internos, que es negativo 4 veces x. Negativo 4 veces x es igual a negativo 4x. Y finalmente tenemos el producto de los últimos términos, que es negativo 4 veces negativo 4. Negativo 4 veces negativo 4 es igual a positivo 16. Entonces la cantidad x menos 4, al cuadrado, que es igual a la cantidad x menos 4 veces la cantidad x menos 4 es igual a x al cuadrado, menos 4x, más 16. Simplificando mediante la combinación de términos similares, 4x negativo menos 4x es negativo 8x, lo que nos da x al cuadrado menos 8x más 16. Observe cómo el producto no es x cuadrado menos 16. Por lo tanto, necesitamos encontrar los 4 productos al cuadrar un binomio. No hay atajos. Espero que hayas encontrado esto útil.